Muy buenas. Ahora llega el turno de FES Sant Joan. Ya sabéis que es un partido joven en el cual, pues bueno, ya lleva todo y ser un partido joven lleva varias legislaturas a la cual se han presentado. Han ido creciendo además con unos resultados sorprendentes en las últimas elecciones y ahora es el turno de que ellos nos expliquen y valoren un poco cuál ha sido este año. Muy buenas tardes. Tenemos a Esteban Fernández y a Carlos Correa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Meca. Lo dicho, ¿cómo valoráis este primer año de las elecciones? ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención desde que se proclamó la mayoría absoluta en Sant Joan con el Partido Socialista? ¿Ha habido algún cambio o era lo esperado por vosotros? A nivel de un cambio, ¿quieres decir en las políticas del municipio? Sí. No, si gobiernan los mismos, o sea, sigue siendo igual, o sea, sigue todo igual, el mundo sigue igual, ¿no? Sí, se ha acelerado. Sí, se ha acelerado la el vida, proceso. Sigue igual. A ver, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que no es que me llame la atención, pero a veces sí que me sorprende, ¿no? Y sí que quisiera puntualizar. Aunque a nosotros, por ejemplo, más de 500.000 de personas aquí en Sant Joan Despí sí que nos han dado su confianza para que gobernemos y todo su apoyo, no ha sido posible. Entonces, a veces a nosotros continuamente, cada semana, nos están llegando o bien llamadas o bien nos están llegando mediante correo electrónico. Pero que nosotros somos abiertos pues a hablar con todo el mundo y a escuchar a todo el mundo, evidentemente, no puede ser de otra manera. Y nos sorprende a veces porque dices, ostras, es que esto nosotros lo llevábamos en el programa electoral. Sobre todo hay muchos temas, por ejemplo, sobre el tema de la residencia de la gent gran, ¿no? De que es inexistente, no hay en Sant Joan Despí. El tema, por ejemplo, de la vivienda aquí en Sant Joan Despí, ¿no? Hay toda una serie de cosas que también las llevamos en nuestro programa, o el tema de la zona de bajas emisiones, el tema del estacionamiento, que está fatal aquí en Sant Joan Despí, y hay zonas, evidentemente, y, ostras, es como que a veces nos exigen. Claro, pero es que para exigirnos, evidentemente, hay que estar allí en el gobierno, ¿no? Hay que estar ahí. Y a lo mejor a quien hay que exigirle, y entre todos sí que le podemos exigir, entre todos, precisamente a los que están mandando. Que yo creo que es obligación de cualquier ciudadano en sí mismo debería ya de tener esta potestad y esta cosa de decir, oye, que ya está bien, ¿no? Nosotros estamos aquí, somos gente del municipio, son 2 legislaturas en las que nos hemos presentado. Y bueno, poco a poco, a lo largo de estos años, pues hemos ido sumando y esperamos pues, para las próximas elecciones, pues entonces poder ya entrar dentro de lo que es la institución y entonces poder manejar cosas pues de diferente manera como se están manejando. Yo te pondré un ejemplo, ¿vale? Que además es un ejemplo, yo creo que se entiende muy bien, ¿no? En nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer, porque es quien nos quiera conocer que venga a vernos. Que se persone, que nos escriba, que venga a vernos y sepa quiénes somos, ¿no? Que no le pregunte a este que conozco yo que está en política a ver quiénes son estos de FES, no, que nosotros somos gente del pueblo, somos muy accesibles y pueden venir a vernos y hablar con nosotros, ¿no? Porque hemos sentido de todo, desde que nosotros no somos ecológicos, oiga, pues nosotros somos ecológicos y desde un punto de vista ecólogo. Lo que no compartimos es muchas de las cosas, por ejemplo, que se están haciendo aquí. Y te pondré un ejemplo que mucha gente no lo sabe y puede parecer un chiste, pero es así. Cuando se hizo la carrera espacial, los norteamericanos, en la Guerra Fría, pues vieron que los bolígrafos no funcionaban en el espacio por un tema de la gravedad, pues no funcionaba. Entonces se gastaron millones y millones y millones y millones de dólares en desarrollar un prototipo de bolígrafo que pudiera escribir en el espacio. ¿Sabes qué hizo la Unión Soviética? Cogió y dijo, Boris, tráete una caja de lápices y vamos a empezar a escribir a lápiz, no hace falta desarrollar tantos millones de euros, ¿no? Entonces esto pasa un poco también con los fondos Next Generation, ¿no? Dice, no, es que nos vienen millones y millones y millones y millones de euros, pero son millones de euros que en el año 58 hay que devolver, eso no es gratuito, es un préstamo, es un fondo europeo que hay que devolver. Y luego además son una serie de fondos que no se están utilizando de una manera, entiendo o entendemos que responsable, ¿no? Porque lo único que se está haciendo con estos fondos es alimentar pues a los que están en las grandes eléctricas, que los vemos de todos los partidos y en todos los ayuntamientos. Está el hermano llevando tema de bicis, está, por ejemplo, el mejor amigo del que está más a la extrema derecha en Endesa,
Está el señor Montilla, expresidente de la Generalitat de Cataluña y exministro, junto con el señor Blanco, también en Enagás, que es el que desarrolla todo lo que es el tema de la implantación del vehículo eléctrico, las electrolineras. Entonces, al final esos fondos se derivan a esas electrolineras, con esto del desarrollo eléctrico, cuando a lo mejor, para que pase todo ese dinero por ahí, a nosotros, a los que somos clase trabajadora, de alguna manera, se nos coacciona, cuando a lo mejor es más fácil el tema de decir, oye, Boris, pues tráete un lápiz. Si realmente es un tema de polución, por ejemplo, del tema de la electrificación del vehículo eléctrico y tal, existen catalizadores, existen además combustibles que son renovables, que ya no dependen del petróleo para hacer funcionar un vehículo de combustión. Entonces, claro, hay tantas y tantas cosas que estamos viendo ya en los últimos años que nosotros, evidentemente, que sí que somos ecologistas. Lo que no estamos es a favor de que se instauren pues todas estas medidas que van en contra de la clase trabajadora, cada vez más impuestos. Nosotros, además, el modelo que defendemos es un modelo de Sant Joan d'Espí. A nosotros nos encanta Barcelona, nos encanta Barcelona. Es una ciudad preciosa y además conocida internacionalmente. Pero nosotros en Sant Joan d'Espí no queremos, al menos el grupo de gente que nos hemos juntado, no queremos ser Barcelona. Queremos conservar también la idiosincrasia de lo que es Sant Joan d'Espí, ¿no? Entonces, hacerte una valoración del último año, pues desgraciadamente, en lo que llevamos de año, seguimos viendo como aunque el Partido Socialista perdió votos con respecto a las elecciones anteriores, ha ganado 2 regidores, ¿no? Y el resto pues de partidos se han mantenido más o menos, ¿no? Entonces dices, bueno, es que sigue todo igual. Sigue todo igual. Sí que es verdad que la concienciación de las personas cada vez es más aguda, ¿no? Porque cada vez está habiendo cosas a nivel ya no solo municipal, sino a nivel también pues de todo el Estado y tal, en toda España, pues se están viendo cosas pues que bueno, pues que no juegan a favor de lo que es el trabajador, de lo que es la gente de la calle. Aunque pueda sonar a populista o que somos populistas, pero si es que es la realidad, es lo que tenemos. O sea, cada vez una mayor subida de impuestos, una serie de medidas que en lugar de ayudar lo que hacen es coaccionar. En fin, yo mi balance te lo dejo aquí porque si no, no voy a hablar yo solo y Carlos se va a quedar aquí él solo. Pero bueno, que creo que me he explicado hasta este punto, te he dado el punto de vista de lo último que he visto en este último año, el último recorrido. Carlos, ¿tu opinión? Bueno, al final yo creo, y es algo que yo creo que vemos en general, y es algo que, por ejemplo, antes de... Yo creo que esto es histórico, ¿no? Es histórico que es el primer año en el cual hemos ido a unas elecciones municipales en las cuales no se ha promovido ningún debate electoral. Aquí pierde la democracia, ¿no? Cuando se implantan según qué medidas como el coche eléctrico por definición, cuando yo creo que pueden coexistir. Es que yo creo que no es ser del Barça o del Madrid. Yo creo que hay más equipos, ¿no? Y se pueden elegir muchos más. Entonces, creo que hacer política y la democracia pierde cuando se lleva a que solo hay un modelo posible, solo podemos elegir esto y hay que ir hacia aquí. Yo creo que aquí perdemos democracia, perdemos calidad incluso de debate, ¿no? Y yo creo pues que quizá deberíamos reflexionar si la mayoría en un municipio, por ejemplo, te da el derecho a poder aplastar a los que no piensan o tienen alternativas y sobre todo viables, y si las pones encima de la mesa dices, es que todo puede coexistir. Yo creo que aquí pierde la democracia, y luego pues eso, vemos que lo que pasa en Francia, por ejemplo, ¿no? Y nos alarmamos. Es la consecuencia. O sea, la consecuencia es lo que puede pasar en Francia. Entonces intentemos, ¿no?, ir hacia allí. Si lo podemos ver y lo podemos anticipar, pues oye, no vayamos hacia allí. Vamos a intentar... tenemos tiempo, vamos a jugar, pero vamos a jugar bien. ¿Y cómo se consigue una cosa, por ejemplo, para evitar lo que ha pasado en Francia? ¿Qué medidas habría que tomar aquí para evitarlo? Pues básicamente el diálogo. Y no solo el diálogo entre los que piensan de una determinada forma, porque al final entonces es muy sencillo. Yo creo que hay que abrirse a la sociedad y preguntar, si es que por eso estamos, por eso existimos, porque nosotros podemos tener nuestro propio
o nuestra propia visión. Pero la ciudadanía siempre tiene que decir la suya y siempre tiene que poder aportar algo. Y entonces hay que ver cómo integramos eso en el conjunto. Lo que no puedo es excluir a alguien que me dice, no, es que lo veo bastante poco ya ético, ¿no? Ya es algo ético, ya creo que no es. Es que no es nosotros ético. quizá, esto que está diciendo Carlos, porque nosotros lo vemos desde un punto de vista, y es que el interés que tenemos nosotros, nuestro interés como interés, no es un interés personal, no es un interés de partido. Es un interés de que las cosas funcionen y funcionen bien para todos. Pero en el momento en que hay intereses de partido, son todas unas grandes estructuras que funcionan como empresas, pues claro, evidentemente aquí es donde entra, yo puedo ser muy participativo, ¿no? Que es lo que tenemos ahora, yo puedo ser muy participativo, habla, dime, tal, pero me quedaré con lo que a mí me interese que me digas. Y lo aplicaré si a mí me interesa. Y si no me interesa, no lo aplicaré. Porque irá a conveniencia de lo que a mi partido le interese y sea beneficioso. Y luego, si de retoque es beneficioso para la gente, pues bueno, pues entonces, perfecto. Pero si no lo es igual, tiene que interesar pues a mi partido, ¿no? Eso es lo que nos vamos encontrando pues con todos los partidos tradicionales que hay. De ahí ese razonamiento, ¿no? Es decir, oye, pues si vamos a mirar de llegar a un consenso, hablando, pues quizá hay muchas posturas que no se radicalizan, porque ahora en los últimos años además es increíble, incluso en la televisión lo vemos, ¿no? En la televisión, yo recuerdo años atrás incluso había debates en los que tenías gente que realmente sabía lo que estaba diciendo y bueno, te podía nutrir o no, o había unos razonamientos. Ahora parece como que cualquier debate que tú veas por televisión, básicamente, ya vienen con todo aprendido. Yo la primera vez que me pongo delante de una cámara en televisión fue en abril del año pasado. Y yo aluciné porque yo fui sin que nadie me explicara nada. Entonces yo cogí, dije la mía, dije pues mi punto de vista, pero luego además los que tenía a los lados y tenía enfrente, que eran pues otra gente que había ido ahí, otros tertulianos, el propio presentador les hacía así, para que se avisparan unos contra los otros, no se escuchaban en absoluto, cada uno iba con su discurso aprendido, que el que está fuera en su casa viendo el programa, piensa, ahora le está rebatiendo, ahora está diciendo, no, son discursos completamente aprendidos, cada uno va a decir lo suyo, a vomitar lo que tenga que decir y ya está, pero no hay ese debate que a lo mejor pues veíamos años atrás. Que eran más enriquecedores, ¿no? Claro, claro, es que ese es el fondo de todo, ¿no? No el manipular, no el hacer ver, no el querer convencer al otro, sino poner por encima de la mesa cosas pues que sean de sentido común y que lleven a entendimiento entre todos. En el momento en que me cierro, porque yo ya tal, no tengo por qué escuchar. A nosotros nos han llegado a decir que como que las votaciones son un canasto de manzanas, y que el que más manzanas tiene en ese canasto, pues es el que manda. Entonces, el resto de manzanas no sirven para nada, ¿no? Esa es una visión de la democracia que evidentemente nosotros no podemos compartir como ciudadanos que somos, como personas de la calle. Es que no podemos tolerar ese funcionamiento en la política. Es que a ninguno de los niveles. Porque si no pasa lo que está pasando ahora actualmente y a lo que hacía referencia Carlos. Yo escuché a un expresidente de este país, además del Partido Socialista, decir que habíamos entendido que la democracia era un tablero donde el que perdía pues aceptaba la derrota, porque el que ganaba también aceptaba tenerlo en cuenta a la hora de hacer política. Pero es que esto no es lo que tenemos hoy. Aquí Claro. en Señón. Bueno, él hace Sí. una reflexión en cuanto a cómo funcionaba la política pues hace 30 no, quizá 40 años, ¿no? Pero hoy no tenemos esto. Entonces, oye, volvamos al consenso, volvamos al diálogo, volvamos a escucharnos. Y aquí la pregunta para los dos, ¿hasta qué punto le dais la responsabilidad de que esto ocurra, de que no exista a lo mejor este puente de diálogo, ¿no? que de algún modo reivindicáis? ¿Al gobierno, que es el que ha sacado la mayoría absoluta, o a la oposición a lo mejor por no ser o no saber reivindicar ese espacio para la gente que no ha ganado? Porque al final, como bien decíais, el que gana para los que le han votado y para los que no le han votado. Exacto. Entonces, ¿hasta qué punto le dais responsabilidad al gobierno y hasta qué punto le dais a la oposición? Ostras, aquí
hay matices, porque está el gobierno y oposición, pero nunca sabes dónde empieza y dónde acaba. Tú no ves directamente, ¿no? Tú ves dónde está la frontera, pero aquí no lo ves. O por lo menos en San Joan Despí tú no ves una frontera clara de oposición. Pero es que esa es una... La oposición la hacemos de Fe Sant Joan. Es que la pregunta es buena, pero la pregunta tiene una cosa que hay que trasladar también y que yo creo que es una apertura de mentalidad, ¿no? Y es el hecho de que no se puede ver la política como un juego. La política no es un juego, la política es un asunto muy serio. La política no es un teatro que se escenifica y estás viendo un meme de un señor en el Congreso, o un insulto, o mira lo que ha hecho esta, o mira lo que ha hecho este otro, chisme de salsa rosa. No, la política es algo muchísimo más serio. Entonces, la política, evidentemente que el que gobierna es el que tiene la responsabilidad, porque por eso gobierna. Pero es que la responsabilidad de los que no gobiernan, estando en la oposición y dentro de la institución, es precisamente fiscalizar de que esa responsabilidad que tienen asumida pues se cumpla y se corresponda. En este caso nosotros fiscalizamos desde la calle. Nosotros fiscalizamos desde la calle. Pero claro, no es lo mismo estar en la calle que estar dentro de la institución. Entonces hay muchas cosas que a nosotros no nos llegan, o cuando nos llega tarde, ¿no? Pero evidentemente cada uno tiene su papel, tiene su función, y quizá la gente debería de empezar a entender que esto no es ninguna broma, que es un tema muy serio, que la política es un tema serio, no es para andar, como he dicho, de memes, no es para andar de tema de teatro y demás. Desde luego, pues chicos, muchísimas gracias por venir, por concedernos esta entrevista. Es la última entrevista que hacemos de estos estudios. Como sabéis, después de 25 años, pues cerramos estos estudios y os esperamos en los nuevos, en los próximos, donde esperamos pues que estas charlas pues sean frecuentes y poder ir hablando con todos vosotros y que vayáis teniendo cada vez más espacio. Muy bien, gracias. Pues muchísimas gracias por vuestra invitación, Meca. Gracias. Adiós.